Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, en el ejercicio 11 vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una función de dos variables, ¿sí? Que en este caso es e a la x por seno de y. No tiene nada de especial esta función hasta el momento, ¿sí? Pero la idea es tratar de demostrar, ¿sí?, que f es armónica. Este es un tipo de funciones especiales, ¿sí?, donde en este caso se va a cumplir lo siguiente. Para que una función sea armónica, como primera condición, f tiene que ser de clase C2. Es decir, tiene que tener derivadas parciales segundas continuas en todo xy, ¿sí?, en este caso, o por lo menos en el punto genérico que estamos estudiando hasta el momento. Y como segunda condición, lo que tiene que cumplirse es que la suma de las derivadas parciales, ¿sí?, segundas, es decir, en este caso tenemos la derivada de la función 2 veces por x y luego la derivada de la función 2 veces por y, esta suma nos da 0, o lo que es lo mismo que una derivada segunda es la contraria de la otra, ¿sí?, es otra forma de verlo. Entonces nada, básicamente para cumplir estos dos puntos lo que tenemos que hacer es ir chequeando punto por punto si esto es así. Entonces, como primera cuestión, para determinar si es de clase C2, primero ABC, si tratemos de definir cuál es el dominio de esta función. Fíjense que esta función es una combinación de una función exponencial y otra función trigonométrica. Ninguna de las dos presenta restricciones en el dominio, con lo cual acá directamente el dominio de f son todos los números, todos los pares ordenados de x y que pertenecen a R2. ¿Sí? Es decir, acá no hay restricciones. Vamos a ver qué pasa con las derivadas. Acá lo que deberíamos hacer sería calcular las derivadas del mismo signo, es decir, la derivada respecto de x dos veces y la derivada respecto de y dos veces. No hace falta, digamos, que calculemos las derivadas cruzadas, pero en el caso que ustedes prefieran por el teorema de Schwartz, para ver si la función realmente es de clase C1, lo pueden hacer. Igualmente no es un camino, digamos, que sea necesario en este caso. Entonces vamos a calcular la primera derivada respecto de x, ¿sí? Recuerden que en este caso, al ser una multiplicación, seguimos la regla de multiplicación. Primera parte de derivada por la segunda sin derivar, más la primera parte sin derivar por la segunda derivada. En este caso esto nos va a quedar e a la x por seno de y, ¿sí?, más e a la x, ¿sí?, y en este caso la derivada de seno de y respecto de x nos va a quedar 0, ¿sí?, porque no tiene parte en x, con lo cual esto directamente queda e a la x por seno de y. ¿Qué pasa ahora con la primera derivada respecto de x? Lo mismo. Derivada de e a la x respecto de y va a quedar 0 por seno de y, más e a la x por la derivada de seno, que nos va a quedar coseno de y. Con lo cual esto va a quedar e a la x por coseno de y. Bueno, calculemos ahora, fíjense, en estos casos, ¿sí?, vamos a ver que el dominio de la primera derivada de x va a volver a ser el mismo dominio que el anterior, que la función primitiva. Esto es porque también vuelve a ser una combinación de funciones exponenciales y trigonométricas, y ninguna de las dos presenta restricción alguna en el dominio. Bien, vamos a calcular la segunda derivada respecto de x. Acá volvemos a iterar el paso, ¿sí?, es decir, tenemos que derivar la función original con la función, digamos, la primera derivada de x respecto de x. Entonces, primera derivada respecto de x nos va a quedar e a la x por seno de y sin derivar, más e a la x por la derivada de seno respecto de x nos va a quedar 0 porque no tiene componente, con lo cual esto va a quedar e a la x por seno de y. Y después la segunda derivada respecto de y, en este caso sigue la misma lógica, ¿sí?
la derivada de a a la x respecto de y nos va a quedar 0 por coseno de y, más c a la x por la derivada de coseno de y respecto de y, que en este caso nos queda menos seno de y, con lo cual esto nos va a quedar menos c a la x por seno de y. En este mismo caso, las derivadas parciales segundas, ¿sí?, respecto de x, nos va a quedar también en el dominio para todo punto xy perteneciente a R2. Y después, en este caso, volvemos a tener dominio de f respecto de y dos veces, va a ser todo punto xy perteneciente a R2. Con lo cual, fíjense, en primer lugar, esta función es de clase C1 porque tiene derivadas parciales continuas en todo punto de xy. Perfecto. Lo mismo pasa en el caso de las segundas derivadas, con lo cual aseguramos de que es clase o de clase C2. Ahora la idea sería, como el primer punto ya está chequeado, sería chequear el segundo, es decir, que la suma de las derivadas de segundo orden de la función respecto de x y respecto de y nos dan 0. Entonces deberíamos sumar estas dos, ¿sí? Fíjense acá, segunda derivada respecto de x más segunda derivada respecto de y, en ambos casos esto nos va a quedar e a la x por seno de y más menos c a la x por seno de y, claramente esto da 0. Con lo cual, ya con estos dos puntos probamos que la función es armónica y listo, ya con esto podemos seguir adelante. ¿Qué sigue, no? Fíjense, vamos a tener una función partida, xy, definida de esta forma: 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado para todo x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 9. Si ustedes ya se están imaginando esta región, estamos hablando de una circunferencia de centro 0, 0 y de radio 3, por ejemplo. ¿Sí? Es una forma, digamos, de evaluar qué es lo que sucede. Ya, en general, a ver, esto a veces no necesariamente es necesario. A mí particularmente me gusta llamar a las dos partes de la función a y b como para tener una idea del dominio y las imágenes que corresponden a cada uno. Si dibujamos esta función, como para tener una idea del dominio y demás, fíjense. En este caso habíamos hablado de que era una circunferencia de centro 0, 0, fíjense las coordenadas del centro, x0 y 0, que no aparecen, con lo cual acá se entiende, digamos, que esta parte, digamos, corresponde a una circunferencia de centro 0, 0. Toda la parte de acá estamos hablando en rojo, ¿sí? Fíjense que la frontera, que sería la circunferencia estrictamente de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, pertenece al conjunto de A. Luego la parte en B, vamos a ponerle otra nomenclatura un poco más amable. Vamos que lo ponemos de negro, ¿no? Esto porque son los colores que tengo, sino no por otro motivo. Y este sería el conjunto B. Entonces, lo que pide la idea es, primero, estudiar la continuidad de la función y la existencia de la deriva parcial en un punto en particular, que es el punto 3, 0. Es este punto, ¿sí?, que vamos a marcar acá. En este caso tenemos que pensar de la siguiente manera, ¿sí? O sea, obviamente que esta función habla de una multitud de puntos. Entonces, primero, para analizar la continuidad, lo que deberíamos ver es cuál sería el límite de la función tendiendo a este punto. Y la idea sería tratar de, o sea, vamos a decir, f es continua en el punto 3, 0 si el límite de toda la función tendiendo a ese punto nos da igual que la imagen de ese punto y ese límite existe, ¿sí? O sea que obviamente existe y que es igual a la imagen, ¿sí? Esto es una forma reducida, ¿no? Obviamente la forma de escribirlo completo es como lo dice la cátedra. Yo acá estoy marcando para que se entienda dónde estamos apuntando, nada más. Entonces, la idea es la siguiente. Bueno, este punto está puesto adrede porque es la frontera de esta región A. Es un conjunto cerrado. Entonces, la idea sería que si nosotros nos acercamos a ese punto, deberíamos hacerlo por los dos dominios, ¿sí?, por A y por B. Y en ambos casos debería dar lo mismo. Entonces, en este caso pensé en lo siguiente. La imagen de 3, 0 va a estar contemplada dentro de la imagen de A, porque 3, 0 pertenece a esta circunferencia, ¿correcto? Entonces, la imagen de 3, 0, vamos a reemplazarlo acá. Esto nos va a quedar 9
menos 9, porque es 3 al cuadrado, menos 0, que esto va a quedar 0. Entonces, dato importante, la imagen entre 0 nos va a quedar 0. Esto lo vamos a usar más adelante cuando calculemos el límite. Bien. Para calcular el límite, en realidad acá no hay que hacer demasiadas cuentas, es decir, ¿por qué lo decimos? En realidad, hasta ahora los límites con los que venimos acostumbrados en general son límites complicados, que dan indeterminaciones, que hay que tratar de buscar técnicas adrede para demostrar que existen o que no existen. En este caso, como regla general, por más tonto que suene, siempre conviene hacer sustitución directa, porque ahí puede que en una de esas tengamos suerte y que de hecho el límite exista. Entonces, el límite de xy tendiendo al 3, 0, si reemplazamos directamente, ¿no? Esto nos va a quedar límite de xy tendiendo al 3, 0 de toda esta función. 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Reemplacemos directamente, ¿no? Si reemplazamos directamente, eso quiere decir que no importa por la curva en la cual lo tomemos, siempre el límite va a ser el mismo, si es que no nos presenta ningún tipo de problema. Reemplazamos acá 9 y x era 3 al cuadrado, y era 0 al cuadrado, con lo cual 9 menos 9 nos va a quedar 0. Entonces, ¿qué es lo que vimos acá? Corroboramos lo que decía el primer enunciado, digamos, que el límite de la función tiende a 0, la imagen de la función tiende a 0, con lo cual, ¿sí?, f es continua en 3, 0. Nosotros nos acercamos por la circunferencia, que es el punto. Si quisiéramos acercarnos por cualquier otro punto que esté en el dominio B, es decir, por fuera, fíjense, esto sería, digamos, para la parte A y deberían coincidir los dos, ¿no? Entonces, en este caso, en la parte B, tendríamos límite de xy tendiendo al 0, 0. Acá nos estamos acercando por cualquier punto que esté, cualquier curva o lo que sea, que pase por el punto 3, 0, pero que pertenezca al dominio de B. Esta función, ¿no? 3, 0, disculpen, esto es la costumbre. Entonces acá directamente, como la función es 0, vale 0 el límite, digamos, una constante, no hay mucho que hacer. Fíjense, ambos límites son iguales y ambos dos son iguales a la imagen de la función, con lo cual verificamos que la función es continua. La segunda parte es hablar de la existencia de las derivadas parciales. Vamos a calcularlo. Ahora la idea sería calcular la derivada parcial. Recuerden que vamos a seguir el mismo procedimiento de antes. Para calcular las derivadas parciales vamos a recurrir a la derivada por definición. Las derivadas parciales son un caso especial de las derivadas direccionales donde nosotros, para atacar el punto, acá estoy hablando de las direcciones, no necesariamente de que el punto sea el 3, 0, ¿sí? Pero vamos a seguir la de los versores fundamentales, ¿sí? Es decir, para el caso de la derivada respecto de x, el versor y, y para la derivada respecto de y, el versor j. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, ¿sí?, en este caso, la derivada respecto de x, ¿sí?, que nos va a quedar en el 3, 0, ¿no? Que esto nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de ¿qué? De f de 3, 0 más h por 1, 0, ¿sí?, menos f del 3, 0, todo esto sobre h. De la misma manera, vamos a reemplazar la derivada parcial en y como versor j. Un detalle que es importante tener en cuenta acá. Este es nuestro punto, ¿no? El 3, 0. Y la circunferencia pasa, digamos, por acá, ¿no? Piénsenlo de la siguiente manera. Si nosotros hacemos la derivada respecto de y o de x, por ejemplo, estamos hablando de esta recta, ¿no? O sea, nos vamos a mover en la dirección del versor y. Entonces tenemos dos maneras. Por un lado nos podemos acercar por dentro de la circunferencia, ¿sí? Y en ese caso, si nos acercamos dentro de la circunferencia, deberíamos reemplazar esta imagen en este punto. Y si nos acercamos por fuera, deberíamos reemplazarla acá. Eso para x, ¿no? El enunciado pide solamente la de y, pero está bueno pensar las dos. Entonces, si en este caso vamos a hacer lo siguiente, acá deberíamos tener dos límites. Supongamos que nos movemos dentro del dominio A de la función. Entonces vamos a tener límite de h tendiendo a 0 de f de 3 más h, 0, menos f de 3, 0, todo esto sobre h. Entonces,
3 más h va a ir en el lugar del x al cuadrado, ¿sí? Acá tendríamos que hacer distributiva, o sea, vamos a tener 9 menos 3 más h todo al cuadrado menos 0 al cuadrado. La imagen entre 0 nos va a quedar 0. Todo esto sobre h, ¿no? Bueno, límite de h tendiendo al 0. Si desarrollamos acá al cuadrado, esto nos va a quedar 3 por 3, 9, menos 2 por 3, o mejor dicho, más 2 por 3 por h, que esto nos va a quedar 6h, si no estoy equivocado, más h al cuadrado, todo esto menos 0, todo esto sobre h. Entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de 9, menos 6h, menos h al cuadrado, todo esto sobre h, ¿sí? Si sacamos acá los 9, sacamos factor común h, esto nos va a quedar límite h tendiendo al 0, fíjense, h por menos h menos 6, todo esto sobre h, h con h se nos va, y en este caso esto nos va a quedar 0 menos 6, con lo cual nos queda menos 6. Bueno, ¿y qué pasa ahora si encaramos por la parte B? ¿No? Bueno, la parte B, acercándonos por acá, la definición sería la misma que esta, pero ahora la imagen que debemos reemplazar va a ser en el dominio B, con lo cual va a ser una constante, ¿sí? Entonces, fíjense, la constante en este caso es 0, porque nos estamos acercando a lo largo de esta parte de la curva. Entonces esto vamos a tener el límite. Esto es tedioso, pero no se olviden por favor de escribirlo porque si no, suenan. No lo digo por medio, porque eso puede pasar en la cátedra, en esta y en otras también, ¿no? 0 sobre algo que tiende a ser 0 es 0. ¿Sí? No es indeterminado. Entonces recuerden siempre eso por las dudas. Bueno, como acá no coincide, ¿sí? La idea es que no existe la derivada parcial de x en el 3,0. Probemos a ver qué pasa con la derivada parcial respecto de y. Piensen que en este caso la situación es ligeramente distinta porque nosotros nos vamos a mover a lo largo, digamos, una derivada direccional que tiene que ser paralela al versor j. Y el versor j, que es esta recta vertical que ustedes ven a continuación, la idea sería tratar, en la medida de lo posible, ¿sí? Dado que vamos a recorrer esta recta, ¿cuál sería la idea? Bueno, vamos a pensarlo con la definición, ¿no? La derivada en y, en el 3,0, esto nos va a quedar el límite de h tendiendo al 0 de que de f del 3,0 más h por 0,1, ahora estamos hablando del versor j, menos f en 3,0, todo esto sobre h. Pero piensen que, a diferencia de lo que nos pasó antes, acá nosotros no vamos a tener problemas con el dominio. ¿Por qué? Porque toda esta recta, excepto en el punto 3,0 que sí pertenece, esta recta sería x igual a 3, ¿no? Bueno, excepto en este punto que pertenece a la circunferencia, si nosotros nos acercamos tanto de un lado o del otro de la recta, siempre vamos a estar en el dominio o en la parte del dominio que le llamamos A. Con lo cual no vamos a tener el problema de antes de pensarlo de dos maneras distintas. Entonces, bueno, está bueno eso porque directamente esta parte límite que va a corresponder a este dominio solamente corresponde a la parte en A. Entonces vamos a reemplazar directamente, ¿no? Entonces nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de f de 3 y h, ¿sí? Porque es 3 más 0, 0 más h, menos f en 3,0, todo esto sobre h. Entonces, esto habíamos dicho que era 0. La primera parte límite hay que reemplazarla dentro de este dominio, entonces esto nos va a quedar 9 menos 3 al cuadrado menos h al cuadrado menos 0 sobre h. Entonces fíjense, 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 nos queda de esta forma, con lo cual esto va a quedar límite de h tendiendo al 0 de menos h al cuadrado sobre h. H con h se cancelan, esto nos queda menos h y reemplazando finalmente queda 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Existe la derivada direccional, ¿sí?, de y en el 3,0, a diferencia de lo que nos había pasado con la de x, y en este caso vale 0. De la guía es tratar de estudiar las derivadas direccionales por definición. Este es un ejercicio que es bien pensado para aprenderse la definición de lo que es una derivada direccional, así que aprovechenlo desde ese lado. Entonces vamos a empezar con la primera función, que en este caso
Es una función de dos variables polinómica, ¿no? 3 por x al cuadrado menos 2 por x por y. La vamos a evaluar en este punto. Este sería lo que generalmente se llama el x sub 0, que es la nomenclatura que se usa en estos casos, que es el 0,2. Y el vector a lo largo del cual vamos a calcular la derivada direccional es el 1 medio raíz de 3 sobre 2. Si ustedes estudian la definición de la derivada direccional, siempre el vector que acompaña la derivada direccional es unitario, es de norma 1. ¿Sí? Es decir, si ustedes toman una circunferencia unitaria, ¿sí? Es decir, acá tienen los dos ejes, ¿no? El x y el y, y van a tener la circunferencia de radio 1, bueno, en esa circunferencia está inscrito el vector, ¿sí? Que estamos viendo, ¿sí? Siempre por definición esta norma es de 1. Y esto tiene una definición bastante particular. Entonces, yo estoy citando el apunte de teoría. Sí, hay varias maneras de ver esto, ¿sí? Cómo uno se puede ver la derivada direccional. Una forma, digamos, para entender qué es una derivada direccional de nomenclatura sería la siguiente. Uno dice, la derivada de f respecto del vector b, o sea, esto está hablando de una función escalar, ¿sí? Respecto de un vector, y uno en este caso habla del punto, que en este caso es el p. Entonces, derivada direccional respecto a este vector respecto de punto p. Esto es una nomenclatura que la pueden encontrar en el Martin Tromba o en libros similares, ¿sí? Por las dudas si lo quieren ver. Entonces, esto por definición es el límite de h tendiendo a 0, o sea, h es nuestro cociente incremental, el que usamos siempre en las derivadas fundamentales, pero ahora lo vamos a adaptar a una derivada direccional, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser la imagen de que nos vamos a poner la imagen de la función en el punto, ¿sí? Más un escalar, ¿sí? Vamos a llamarle, en este caso es el h, por el vector. Y luego a esto le restamos la imagen de la función en el punto, ¿sí? O sea, fíjense que es análogo a lo que hacemos siempre en las derivadas. Y luego esto dividido h. ¿Cuál es la magia, entre comillas, de esto? Fíjense que el vector es parte si también tiene las mismas dos coordenadas que tiene la función. Entonces, también se puede pensar como que nosotros nos estamos acercando a la función a lo largo de esa dirección en una imagen similar y que la acortamos incrementalmente, ¿sí? Igual esto tiene que ver la definición de teoría porque es más interesante. Entonces, en este caso, nada, lo que hay que hacer es, una vez planteado esto, que es lo básico, directamente reemplazamos por los puntos o los valores que nos piden. Entonces, límite h tendido al 0 de f, en este caso, de que 0,2, ¿sí? Más h por 1 sobre 2, ¿sí? Raíz de 3 sobre 2, vamos a cerrar acá, sí, ahí puse un paréntesis y demás, pero bueno, no importa, ¿sí? Todo esto menos la imagen de la función en el punto. Todo esto dividido h, ¿no? Bueno, fíjense, si hacen la cuenta, esto les va a quedar límite de h tendiendo a 0 de f de h sobre 2, y acá vamos a tener 2 más h por raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Menos f en 0 sobre 2, todo esto sobre h. Como esta no es una función partida o una función que nos genere inconvenientes en ese sentido, vamos a reemplazar ambas imágenes en la función original. Digamos, no hay demasiado que hacer ahí. Entonces, esto nos va a quedar, ¿no? Límite de h tendiendo al 0, fíjense, esto nos va a quedar 3 por h sobre 2 al cuadrado, menos 2 por h sobre 2, en este caso por i, que nos va a quedar como 2 más h sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2, cerramos ahí, menos f que en 0,2, que esto nos va a quedar 3 por 0 al cuadrado, menos 2 por 0 por 2. Claramente esto nos va a quedar 0, ¿sí? Todo esto sobre h. Acá hay que acomodar un poco la ecuación, pero vamos a hacerlo más dinámico con la ecuación ya acomodada, ¿sí? Esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de 3 cuartos de h al cuadrado menos 2 por h menos raíz de 3 sobre 2 por h al cuadrado, todo esto sobre h. Es una situación buenísima para sacar factor común h, por lo menos 1, del denominador y el numerador. Y esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de h, para un paréntesis acá, 3 cuartos por h menos 2 menos raíz de 3 sobre 2 por h. Todo esto sobre h. Bueno, una de las h se va.
Si reemplazáramos directamente, esto nos va a dar 0, esto se anula, con lo cual 0 menos 2 menos 0 queda menos 2. Entonces ya con esto despejamos la derivada direccional de esa función en ese punto. El caso B es bastante más interesante por lo siguiente. Obviamente se trata, como ustedes ven, de una función partida, pero el dominio ya es algo que llama la atención. Vamos a dibujarlo un poco como para entender dónde estamos parados, ¿no? Imagínense, nosotros estamos acá, estos son los dos ejes, ¿sí? ¿Cuál sería el dominio que, de vuelta, ¿no? Como hacemos siempre, la parte A y la parte B? Parte A vamos a marcarla con un negro suave y la parte B con un rojo suave. La parte A quiere decir que es toda multiplicación de las variables x y que dé positiva o 0. Entonces, para que sea positiva, tienen que ser o los dos positivos o los dos negativos. Entonces, x positivo es de acá para allá, y positivo es de acá para allá, con lo cual toda esta parte vale. También vale los mismos ejes, porque los ejes son los que permiten la igualdad. ¿Sí? Entonces, tenemos todo esto. Y luego, para que sean los dos negativos, ahí estamos hablando del tercer cuadrante, porque este es el primero, este es el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Bueno, en el tercer cuadrante es negativo y, negativo x, y esta desigualdad se va a cumplir también. Entonces, esta parte es la parte A. ¿Cuál sería la parte B? Bueno, la parte B, para que la multiplicación sea negativo, uno de ellos tiene que ser positivo y el otro negativo. Obviamente no está incluida la parte de la igualdad con 0 porque ya estaba incluida en el otro dominio. Entonces, esta parte, todo esto que ustedes ven acá, ¿no? Bueno, y el punto en cuestión es el 0, 0. Entonces, la idea sería tratar, para no rompernos demasiado la cabeza, porque digamos, esto sería, acá nos piden algo puntual que es calcular las derivadas direccionales respecto de este punto, respecto de estos dos vectores, ¿no? Vamos a ver dónde están ubicados cada uno, como para tener una idea. El vector 1, fíjense, obviamente los dos están en una circunferencia de radio 1, ¿sí? Esto para entenderlo, porque son vectores por definición unitarios. Entonces van a estar, acá me quedé sin colores, así que por la duda digo, no interpreten que son los ejes en Y. Entonces van a estar en esta circunferencia. Acá fíjense que en el vector 1 estamos hablando de dos partes que tienen bien lo mismo, ¿sí? Y son positivas, con lo cual están en el primer cuadrante y están en un ángulo de 45 grados. 45 es cuando estamos sobre mismas variables en x y misma variable en y. Este sería el vector 1. Esto es importante porque cuando apliquemos la definición vamos a tener que calcular la imagen acá, en el dominio de A. Y de la misma forma, cuando vamos al vector 2, tenemos la parte positiva que es 1 sobre raíz de 2 y la parte negativa que es menos 1 sobre raíz de 2, que es esto que ustedes ven acá. En este caso, ¿sí? Esto sería 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2, que podemos dibujarlo acá. Acá ya estamos acercándonos por el cuarto cuadrante, que el cuarto cuadrante pertenece al dominio B, con lo cual, nada, eso es lo que vamos a reemplazar en cada caso. Entonces, vamos a hacer la derivada de f respecto del vector 1, que es el vector 1 que estamos poniendo acá, en el punto 0, 0, ¿sí? Esto vamos a tener límite de h tendiendo al 0 de f de 0, 0, más, en este caso, el vector, que en este caso nos va a quedar h por b1, esto nos va a quedar 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, cerramos ahí, menos la imagen en 0, 0, todo esto sobre h. ¿Okay? La imagen en 0, 0, fíjense, 0 por 0, 0, raíz de 0 es 0, con lo cual acá esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de f de h sobre raíz de 2, h sobre raíz de 2, que es lo que sale al hacer el producto entre estas dos partes. La imagen en 0, 0 que nos vale 0, y después todo esto es h. ¿No? Seguimos acá, esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0. Para reemplazar esto, obviamente, habíamos hablado de que reemplazarlo en el dominio A de la función porque nos estamos acercando por ahí. ¿Okay? Y ojo con esto, porque nos estamos acercando en la dirección que marca el vector, no en toda la recta, aunque acá no debería haber problema por el dominio, pero no es el caso, ¿sí? Entonces, ojo con esto, por favor. Entonces, reemplazando esto nos va a quedar la raíz de h sobre raíz de 2 por h sobre raíz de 2 menos 0 sobre h.
esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de h al cuadrado, ¿sí? Esto va a quedar raíz de h al cuadrado sobre raíz de 2 por raíz de 2, que es 2, sobre h. Esto nos va a quedar de vuelta al límite, esto va a quedar h sobre raíz de 2, porque distribuimos la raíz acá, en realidad acá quedaría con módulo, ¿sí? En rigor de verdad, sobre h. Y con el tema del módulo, ¿sí? Hay que abrirlo en 2, porque nosotros acá tenemos la parte positiva y la parte negativa. Entonces vamos a abrirlo en 2 acá. Esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de h por raíz de 2 sobre h. H con h se va. Disculpen, este raíz de 2 va en el denominador. A la mía. Y esto nos va a quedar 1 sobre raíz de 2. Y luego tenemos límite de h tendiendo al 0, que nos va a quedar menos h sobre h por raíz de 2, que esto nos va a quedar menos 1 sobre raíz de 2. ¿Okay? Si en el caso de que h sea tendiendo a 0 por derecha, que es el caso de acá, o por izquierda, si vamos en este caso. Fíjense que, obviamente como el límite dio dos límites distintos, eso contradice la unicidad del límite, que el límite tiene que ser único, con lo cual no existe la derivada direccional en el origen para este versor en particular. Veamos qué pasa con el otro, ¿sí? Con el otro versor, ¿sí? La derivada direccional ahora respecto del B2 en el punto 0, 0, de vuelta no, límite de h tendiendo al 0 de f en 0, 0 más h, en este caso sería de 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 menos f en 0, 0, todo esto sobre h. Bueno, si repetimos la mecánica, fíjense que ahora nos vamos a acercar por acá, con lo cual la imagen, ¿sí? Fíjense, la imagen de h sobre raíz de 2 menos h sobre raíz de 2 la vamos a tener que reemplazar acá, que es otra función, porque es el dominio de b. ¿Sí? Todo esto dividido 0, menos 0 sobre h. Bueno, sigue esto del otro lado, entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0. Toda esta imagen, si la reemplazamos acá, esto nos va a quedar h sobre raíz de 2 más menos h sobre raíz de 2 menos 0 sobre h. Claramente esto se anula, con lo cual esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de 0 sobre h, que es 0 sobre tendiendo a 0. Que en este caso, ojo que esto no es indeterminado, sino que es 0, porque el denominador es el número 0, con lo cual esto tiende a ser 0. Entonces fíjense, acá directamente reemplazamos, el límite da directamente 0, ¿sí? Y sí existe la derivada direccional respecto de B2 de la función, y esa derivada direccional es nula. ¿Sí? Distinto del caso que vimos al principio. Bien, en esta parte, en lo que hay que hacer, vamos a tener varias funciones y la idea va a ser tratar de calcular las derivadas direccionales en el origen, ¿sí? ¿Y cuántas son las cantidades de derivadas direccionales que nosotros tenemos? Es decir, la particularidad es que el punto va a ser único, el punto acá es el 0, 0, esto vale para todas las funciones, pero vamos a trabajar con un versor genérico, ¿sí? Llamémosle B, con dos componentes A y B. Esto básicamente se hace de la siguiente forma. Nosotros vamos a reemplazar la cuenta, es decir, vamos a evaluar la derivada direccional en este vector, entre comillas, incógnita, que es el que tenemos. Y la idea es tratar de que si ese vector incógnita justamente nos da una derivada definitiva y que el valor siempre es el mismo, entonces vamos a estar seguros de que la derivada direccional es única y que no depende, ¿sí? Digamos, o básicamente podemos pensar de que no depende, digamos, del vector, o sí, que a lo mejor puede quedar como una función. Entonces nada, hay que evaluarlo. Siempre recordando que este vector tiene norma 1. Entonces vamos a evaluarlo de esta forma, ¿no? La derivada de f respecto de b en el punto 0, 0, que esto nos va a quedar como. Acá no estamos haciendo nada raro, ¿sí? Sino que simplemente reemplazamos con las variables que tenemos hasta ahora, ¿no? La imagen en 0, 0, todo esto sobre h. Fíjense que esta función no tiene restricciones en el 0. Si la imagen en 0, 0 acá nos va a quedar 1, así que no hay demasiado problema, ¿sí? Y después esto, si lo reemplazamos, esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de f de h por a, h por b, menos 1, todo esto sobre h. Si reemplazamos este vector como imagen dentro de la función, esto lo que nos va a quedar es lo siguiente, ¿sí? Límite h tendiendo al 0 de h por a más 1
sobre h cuadrado a cuadrado más h cuadrado b cuadrado más 1, todo esto menos 1, todo esto sobre h. Para hacer el ejercicio más dinámico y tratar de no perder tiempo con algunas cosas, vamos a simplificar le vamos a mostrar. La idea acá es simplificar esta expresión tratando de, bueno, como hacemos siempre, buscar algún denominador común, algo que nos sirva a nosotros para hacerlo. Entonces, fíjense, acá lo que se puede hacer es sacar h cuadrado como un denominador, como un factor común, que nos quedaría a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Y esto en este caso, ¿sí? De esta forma nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, vamos a tener límite de h tendiendo al 0 de h por a más 1, ¿sí? En este caso, fíjense una cosa. Si acá sacamos factor común h cuadrado y nos queda a cuadrado más b cuadrado, esto no es menor, porque nosotros que hemos dicho que la norma de b era 1 y la norma de b es la suma por Pitágoras de los cuadrados de ambas componentes del vector, que es lo que va a pasar acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros esto lo reemplacemos por 1, la cuenta va a quedar bastante más sencilla. Esto nos va a quedar límite h tendiendo al 0 de h por a más 1 sobre h cuadrado más 1, menos 1 sobre h. Esto nos va a quedar límite h tendiendo al 0 de h por a más 1, menos h al cuadrado menos 1. Todo esto sobre h cuadrado más 1 sobre h. ¿Sí? En definitiva, esto va a quedar. Esto se nos va. Vamos a tener límite de h tendiendo al 0. En este caso es a menos h, sacando factor común el h que tenemos acá por h. ¿Sí? Y luego todo esto dividido h cuadrado más 1 por h. ¿Sí? Por el h de la división. Esto se va con esto. Y cuando reemplazamos, h va a tener a 0, con lo cual esto va a quedar como el valor de a. ¿Sí? Con lo cual, como esto siempre existe, porque a y b son cualquier número real tales que la suma de sus cuadrados da 1, ¿sí? Acá la idea es que la derivada direccional siempre existe y es igual a la primera coordenada del vector derivada direccional, con lo cual acá no hay demasiados inconvenientes. ¿Sí? Entonces, directamente, ¿sí? Existe, ¿sí? La derivada de f respecto de b en 0, 0 para todo AB cuya norma sea igual a 1. ¿No? Es decir, no encontramos ningún caso particular donde esto no ocurra. Vamos a aplicar ahora el mismo principio, pero para el punto B, donde en este caso, ¿sí? La idea sería la misma. Vamos a tomar, recuerden, acá tenemos el vector B, que va a ser de AB, y cuya norma nos va a quedar igual a 1. ¿Sí? Es decir, su suma al cuadrado de ambos valores nos va a dar 1. Entonces, acá en este caso tenemos de vuelta derivada de f respecto de b. En el punto 0, 0, esto nos va a quedar como límite de h tendiendo al 0 de f de 0, 0 más h por ab. Esto se va a repetir siempre. ¿Sí? Esta estructura no va a cambiar en esta serie de ejercicios. Entonces vamos a tener f de ha, hb. La imagen del 0, 0 como está definida acá es el 0. Entonces directamente ponemos 0. Todo esto sobre h. Y esta parte hay que reemplazarla dentro de esta parte de la ecuación, ¿no? Entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de h por a, h por b, logaritmo natural de h cuadrado a cuadrado más h cuadrado b cuadrado. Todo esto sobre h, fíjense. Esto nos va a quedar h cuadrado por a por b. ¿Sí? Acá podemos sacar factor común h cuadrado y de vuelta vamos a tener la sumatoria de a cuadrado y b cuadrado, que ya sabíamos que nos daba 1 por la norma del vector. Entonces esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de a por b por h al cuadrado sobre h por logaritmo natural de h al cuadrado, ¿no? Entonces simplifica acá, sacamos el ab que no depende del h y acá nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 de logaritmo natural de h al cuadrado por h. Si hacemos sustitución directa, esto tiende a ser 0 y esto tiende a ser logaritmo de algo que tiende a ser 0, con lo cual tiende a ser infinito, con lo cual es una indeterminación. Entonces, para recurrir a esto hacemos como los mismos límites que veníamos haciendo desde antes en los otros ejercicios de la cátedra.
planteemos esto como si fuera una división y ahí podemos aplicar L'Hopital. Es una técnica que está buena, digamos, la verdad que vale la pena, ¿no? Entonces, A por B, primero tenemos que expresar el límite como una división, entonces nos va a quedar logaritmo natural de h al cuadrado sobre 1 sobre h, digo, este h que lo podemos pensar como 1 sobre 1 sobre h, y ahí sí aplicamos L'Hopital, entonces nos va a quedar A por B, por límite de h tendiendo al 0, acá tenemos que usar regla de la cadena, con lo cual esto nos va a quedar 1 sobre h al cuadrado por 2h, y acá como esto nos queda h a la menos 1, esto nos va a quedar menos 1 sobre h al cuadrado. Entonces observen ustedes, esto con esto se nos va, nos queda menos 2 sobre h, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar menos 2ab por límite de h tendiendo al 0 de h, con lo cual como esto es 0, toda esta multiplicación da 0 y finalmente da 0. Esa interpretación quiere decir que todas las derivas direccionales en el origen de esta función en particular van a ser 0, valen para cualquier dirección, pero siempre van a valer 0. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta función? Digamos, esta es una función que puede llegar a asustar un poco por la sintaxis que tiene. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, una función que tiene x a la n más y a la n con n que es cualquier número natural excepto el 1, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser x al cuadrado y x al cubo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero son exponentes naturales. Entonces, razonemos de la misma forma, ¿sí? Es decir, vamos a tomar la derivada direccional de b, de f respecto de b, en el 0, 0, siempre recordando que b, nuestro vector unitario de AB, su norma va a quedar igual a 1. Entonces acá esto nos va a quedar como límite de h tendiendo al 0 de que de f de 0, 0 más h por AB menos f en 0, 0, todo esto sobre h. Entonces esto nos va a quedar f de HA, HB, menos f en 0, 0, si reemplazamos acá, esta digamos por ahora parece no tener restricciones de dominio, digamos salvo cuando i a la n sea mayor o igual que menos x a la n, pero bueno, en este caso en el 0, 0 puede cumplir, no hay problema. Entonces la imagen de 0, 0 va a ser 0, porque 0 a la n más 0 a la n, raíz cuadrada, nos va a quedar 0. Todo esto sobre h. Bueno, y ahora finalmente esto lo tenemos que reemplazar aquí dentro. Entonces esto nos va a quedar como límite de h tendiendo al 0 de raíz cuadrada de h por a todo a la n más h por b todo a la n menos 0 sobre h. Acá tenemos que hacer, digamos, aplicar la distributiva del exponente. Esto nos va a quedar h a la n por a la n más h a la n por b a la n. Todo esto sobre h. Podemos sacar factor común h a la n en ambos términos de la parte superior, con lo cual esto nos va a quedar h a la n por a la n más b a la n, y todo esto sobre h. Bueno, ¿qué pasa por ejemplo en la primera parte? Nosotros tendríamos h a la n dividido 2, ¿sí? Por la raíz cuadrada, porque piensen que la raíz cuadrada es como si tuviéramos la potencia de un medio, con lo cual h a la n a la 1 medio se multiplican y va a quedar n sobre 2. Y después tenemos el h a la menos 1, que es el del denominador, con lo cual vamos a tener h a la n sobre 2 por h a la menos 1, ¿sí? Expresando ese denominador de forma de potencia. Y acá vamos a tener la raíz cuadrada de a sub n a la sub n más b a la n, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como límite de h tendiendo al 0 de h a la n sobre 2 menos 1, porque acá fíjense en multiplicación se suman los exponentes, que en este caso queda h a menos 1, todo esto por raíz de a la n más b a la n. Bueno, acá en este caso siempre si recordamos que n es un número natural que es distinto de 1, ¿sí? Depende, digamos, de cuál sea ese número natural el resultado que tengamos acá. Digamos, la resolución más próxima que tenemos es qué pasa si n es igual a 2. Entonces tendríamos la suma que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1. Sería ese caso, ¿no? Entonces supongamos, si n es igual a 2, vamos a tener que el límite de h tendiendo al 0 de h a la n sobre 2 menos 1 por la raíz de a cuadrado más b cuadrado, esto sería h al cuadrado, ¿no? Por las dudas esto nos va a quedar con 1, entonces vamos a tener 0, ¿sí? En este caso esto sería h a la 0, ojo con esto, por 1, entonces en este caso lo que vamos a tener es que el límite, ¿sí? O sea, digamos, esta parte de h de algo que tiende a ser 0 a la 0 nos va a quedar 1. Ojo, no es el mismo
caso es la indeterminación de 0 a la 0, sino que es algo que tiende a ser 0 elevado a la 0, con lo cual esto nos va a quedar un 1. ¿Sí? Digamos, no hay demasiado inconveniente ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos un n distinto? Es decir, en este caso, la única opción que nos queda es que n sea o 3 o superior, o sea, n sea mayor o igual a 3 en este caso. Entonces, acá la expresión directamente va a quedar en función de lo que nosotros tengamos. ¿Sí? Es decir, acá no hay demasiada vuelta porque tenemos límite h tendiendo al 0 de h a la n sobre 2 menos 1. ¿Sí? Todo esto por raíz de a a la n más b a la n. Entonces, ¿qué sucede? Si esto es 0, igualmente pase lo que pase con el exponente, ¿sí? Esto es un número que tiende a ser 0 elevado a algo, ¿sí? Con lo cual eso va a tender, en este caso, a ser 0. ¿Sí? Acá. Pues multiplicado por esto, que va a ser distinto de 0, o 0, puede ser, no digamos por la lógica esta, pero podría ocurrir que alguna de las dos componentes sea 0, con lo cual, como esto tiende a hacerse 0, ¿sí? Todo el límite tiende a hacerse 0. Entonces, en este caso, para cualquier vector, digamos, con n mayor o igual a 3, la derivada direccional vale 0 para cualquier dirección que elijamos en este caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el último caso, ¿no? Donde acá tenemos esta función? Bueno, acá es algo similar, ¿sí? Digamos, vamos a tener la derivada de f respecto de b en el 0, 0. Vamos a tener límite h tendiendo al 0 de f. Acá sería 0, 0 más h por ab, o sea, vamos a ponerlo directamente porque ya lo pusimos en los casos anteriores. Y la imagen en 0, 0, todo esto sobre h. La imagen en 0, 0 vale 0, como lo dice la función. Y la imagen de a en a y b hay que reemplazarla toda acá adentro. Para evitar un poco cuentas que son importantes pero que no hacen al ejercicio en sí, esto lo vamos a reemplazar, esto nos va a quedar como e al h al cuadrado por a cuadrado más b cuadrado, todo esto menos 1 sobre, y en este caso vamos a tener h al cuadrado por a cuadrado más b cuadrado, todo esto dentro de la raíz. Bueno, la buena noticia es que esto, por tratarse de las componentes del vector, valen 1, con lo cual en este caso este límite de h tendiendo al 0 va a quedar como e al h al cuadrado menos 1, todo esto sobre raíz de h al cuadrado, ¿sí? Fíjense esto, acá me olvidé un h, entonces esto va a quedar como raíz de h al cuadrado por h. Acá tenemos un tema, porque fíjense, en este caso, esto se va a transformar en módulo directamente, con lo cual acá necesariamente vamos a tener que abrir en dos partes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos acercamos por límite de h tendiendo al 0 por derecha? Entonces, en este caso, esto se va a transformar en e al h al cuadrado menos 1 sobre h positivo por h. ¿Sí? Si reemplazamos directamente, esto nos va a quedar e a la 0, que es 1, menos 1 es algo que tiende a ser 0, con lo cual algo que tiende a ser 0. Por lo tanto, necesitamos una regla. En este caso, cumple las condiciones para cumplir L'Hopital. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar 2h por e a la h al cuadrado, todo esto sobre 2h, por el h al cuadrado con lo cual esto se nos va. Esto nos va a quedar e a algo que tiende a ser 0, con lo cual nos va a quedar 1. Y si lo hacemos por h tendiendo a 0 por izquierda, que en este caso el módulo nos va a quedar con un menos h, ¿sí? Esto vuelve a quedar como tendiendo a 0 sobre tendiendo a 0, con lo cual vuelve a ser imperiosa la necesidad de usar límite L'Hopital. Esto nos va a quedar límite de h tendiendo al 0 por izquierda de 2h por e al h al cuadrado sobre menos 2h, con lo cual esto va a quedar menos e a la 0, que queda menos 1. ¿Qué es lo que sucede? Digamos acá, las derivadas dependen, ¿sí?, del h en el cual nosotros estemos tomando. Entonces, la derivada en el origen nunca es nula según la dirección que se tome y obviamente según cuál sea el caso de cada uno. Hablar ahora, lo que nos pide en estos casos es calcular lo que se llama la matriz jacobiana de cada función. Conceptualmente no es algo muy complicado, porque en el fondo la matriz jacobiana lo que es una matriz que contiene todas las derivadas parciales habidas y por haber de cada una de las funciones. Entonces, en este caso, siempre es importante tratar de hacer un diagrama, por simple que parezca, de qué se trata la función. En este caso, supongamos, esta función f, como ustedes ven, esto es un campo vectorial, porque es decir,
nosotros partimos de un dominio de R2 de dos variables x e y y vamos a un codominio de R2 también, que son dos funciones. Es decir, podríamos pensar, por ejemplo, esta f de x y como si fuera vectorial, como si fuera una f1 de x y, una función escalar, y luego otra función f2, también una función escalar en función de esas dos variantes. Con lo cual, la matriz jacobiana hay varias maneras de escribirlo. ¿Sí? Si ustedes van, qué sé yo, al Tromba o a cualquier otra bibliografía, por ejemplo, la matriz jacobiana se escribe con una J, ¿sí? O con MJ, si ustedes prefieren, como para entender un poco de qué se trata. Y en este caso no va a estar evaluada en ningún punto en particular, sino que lo que tenemos que hacer es sacar el paquete de funciones completo de cada una de ellas. Entonces, la matriz jacobiana de la función f en un punto genérico x, ¿sí? Vamos a tener. Nosotros tenemos una función de R2 en R2, con lo cual tenemos dos variables y dos funciones. 2 por 2 es 4, o sea, la matriz va a ser de 2 por 2, con lo cual tenemos varias derivadas parciales. Tenemos la primera derivada de la primera parte escalar, derivada de f1 respecto de x. Luego vamos a tener la derivada de f1 respecto de y. ¿Sí? Fíjense, variables en las columnas y después en las filas las determinadas funciones. Y luego tenemos la derivada de f2 respecto de x y luego la derivada de f2 respecto de y. Entonces, como para que ustedes vean la simetría que tiene la función. De entrada, esto es una nomenclatura propia, ¿sí? Pero en lo que son las filas tenemos las funciones f1 y f2. Y en las columnas tenemos las variables sobre las cuales se hacen las derivadas. Ese cruce provoca justamente, fíjense que esta matriz, por ejemplo, es de R de 2 por 2, porque este 2 del principio, que es el de las filas, corresponde a las funciones y luego este 2 corresponde a las variables. Entonces nada, directamente hay que reemplazarlo. O sea, acá por supuesto esto es una función sencilla porque son funciones polinómicas, así que directamente podemos reemplazarlo. Fíjense, para calcular esta primera derivada respecto de x, esto nos va a quedar como 2 por 3 es 6 por x por y. Después esta primera derivada respecto de y nos va a quedar como 3 por x al cuadrado por 1, directamente lo dejamos así. La segunda, que es la derivada respecto de x, acá va a quedar como el escalar 1 y la primera derivada también respecto de y, en este caso nos queda menos 1. Listo, y ya con esto tienen el concepto listo. Fíjense en el caso de esta función, acá pasa algo similar. G va a tener un dominio que está en R2 y un codominio que también está en R2, con lo cual la matriz jacobiana de G en función de X en este caso nos va a quedar. Y si a esto, por ejemplo, le llamamos G1 y a esto G2, nos va a quedar la derivada de G1 respecto de X, luego la derivada de G1 respecto de Y, la derivada de G2 respecto de X y la derivada de G2 respecto de Y, ¿no? Entonces, copiamos esto también, son funciones dentro de todo simples. Y fíjense, esta matriz es de R de 2 por 2. Recuerden que este 2, que es el de las filas, corresponde a las G sub I, las distintas partes del dominio. Y luego esto corresponde, ¿sí?, a las distintas variables x sub i a la cual está sujeta la función, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, primera derivada respecto de x nos va a quedar 2x. Luego la derivada respecto de y, como acá no me aparece y, va a quedar un 0. Acá no hay mucho que hacer. En G2 la derivada respecto de x nos queda un 2 y en y la derivada nos queda un 0, porque no apareció en ninguna de esas partes. En este caso, en el caso del h, acá la situación es como sigue. Nosotros tenemos una función que va de 3 variables a una escalar, un campo escalar, ¿no? Entonces, en este caso, la matriz jacobiana de h, ¿a dónde va a pertenecer? Acuérdense, el número de filas es el número de funciones. En este caso es una sola función, o sea que esto va a ser de 1 por, y la cantidad de variables es el número de columnas, con lo cual va a ser de 1 por 3. Este es un caso especial. Cuando una matriz jacobiana tiene solamente una fila, estamos hablando del vector gradiente de la función. En general, tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes van a álgebra, por lo menos en álgebra 2, los vectores se identifican como vectores columna y en general no se usan como filas. Igual es más un tema de nomenclatura. Acá los vectores, como es algo más de física y demás, y a lo mejor puede ser que ese sea el origen, generalmente se escriben con fila. Esto tenganlo como dato de color, ¿no? Entonces, en este caso, la matriz jacobiana de h en función de x genérico, esto nos va a quedar la derivada de h respecto de x, luego tenemos la derivada de h respecto de y luego tenemos la derivada de h respecto de z, ¿no? Entonces, derivando cada una, la matriz jacobiana de
h en x, esto nos va a quedar. La primera derivada respecto de x, esto nos va a quedar como y más z al cuadrado, simplemente, no hay demasiado que hacer. Luego la derivada respecto de y nos va a quedar como x directamente, esta parte se anula. Y luego la derivada respecto de z nos va a quedar como 2z por x. Y ahí ya tienen la función directamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el último caso? Fíjense, esta es una función que nosotros tenemos R2 y vamos a R3. Con lo cual, si vamos a la matriz jacobiana, ¿sí? ¿Dónde pertenece? La cantidad de filas es la cantidad de funciones a las cuales llegamos, que esto va a ser de 3. Vamos a tener, supongamos, para ponerle algún nombre, ¿no? Esto sería L1, esto sería L2 y esto sería L3. Entonces, y luego la cantidad de columnas depende de la cantidad de variables que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tener dos variables, o sea que va a ser de 3 por 2. Entonces, la matriz jacobiana de L en X nos va a quedar la derivada de L1 respecto de X, la derivada de L1 respecto de Y. Lo mismo para 2. Es importante, digamos, no mecanizarse demasiado con esto porque, ya les digo, no es... o sea, es importante hacer las cosas bien. Y luego, bueno, sí, no caer en la trampa, digamos, de poner todo por default. Sí, es importante siempre recordar de dónde venimos con esta teoría. Entonces, nada, reemplazando, esta es una función polinómica dentro de todo simple, lo bueno es eso lo bueno. Y fíjense que va quedando, esto es un 1 positivo, ¿no? Fíjense cómo va quedando al final. En el caso de este ejercicio el 18. Acá la idea... 16, perdón. Lo leí mal. Acá la idea es que nosotros tenemos una función, ¿sí? Ahora tenemos que ver qué pasa con el dominio y demás, y un punto que pertenece a ese dominio, y la idea es fijarnos, en primer lugar, si la función es diferenciable en ese punto, de una forma sintética, que es lo que pide el ejercicio. Bueno, si nosotros vamos a la teoría de lo que dicen los libros, o lo mismo lo que dicen los apuntes, hay una definición de diferenciabilidad que, digamos, tiene una fórmula compleja, que es la que ustedes pueden llegar a ver como un límite, ¿sí? De la función teniendo ese punto y con algunas derivadas parciales y demás, ¿sí? O sea, tiene que ver un poco con esto, ¿sí? O sea, tratar de aproximar la función con un plano tangente, ¿sí? Y tratar de ahí viene un poco la definición. Igual ya les digo, eso sale de teoría, si quieren ver un video de teoría de eso, véanlo, pero más que nada esa es la definición real de lo que es diferenciabilidad. Igualmente hay ciertos atajos que se pueden tomar, es decir, no en todos los ejercicios uno puede, no en todos los ejercicios uno debería aplicar la definición, sino que en ciertos casos, obviamente donde hay funciones partidas y que no queda otra, sí se puede aplicar, pero en ciertas otras no hace falta. Por ejemplo, si una función es de clase C1, es diferenciable. Entonces eso nos ayuda a nosotros a no recurrir directamente a la definición, que ya de por sí es compleja, ¿sí? Entonces nada, si chequeamos que la función es de clase C1, ahí va a ser diferenciable. En el caso, otro caso por ejemplo es que si una función es diferenciable, ¿sí? Es continua en ese punto, ¿sí? Obviamente no vale el recíproco, es decir, que si es continua no necesariamente es diferenciable. Entonces, nada, tengámoslo en cuenta. Sin embargo, si nosotros sabemos que una función no es continua, entonces no es diferenciable. Eso sí se puede usar. Después, por ejemplo, es que si tenemos funciones escalares que son diferenciables en un punto, la suma, producto y cociente de los mismos es diferenciable. Esto parece un detalle menor, pero no lo es. Y después, para una función diferenciable, el gradiente, que es un vector muy importante, dice en qué dirección y sentido tenemos que movernos para que la tasa de cambio o la derivada parcial sea lo más grande posible. ¿Sí? Entonces eso sería un poco la idea. Pensemos en el caso de esta función. Para evitarnos el dolor de cabeza de tener que recurrir a la definición, pensemos primero en lo siguiente. Tratemos de ver si esta función es de clase C1 en su dominio, con lo cual tenemos que primero fijarnos el dominio y ver si el punto está incluido en él, ¿no? Entonces, acá si dibujamos el dominio de la función, piénsenlo de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la restricción de que x por y está dentro de una raíz cuadrada, con lo cual eso nos obliga a que el producto de x por y tiene que ser mayor o igual a 0 necesariamente. Cuando un producto es mayor o igual a 0, eso obliga a que los dos factores necesariamente ambos sean mayores o iguales a 0. O, en este caso, ambos sean menores o iguales a 0. Es decir, más por más es más, menos por menos es más. Esa es la regla
a seguir. Y eso es lo que va a pasar en este caso. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de dos cuadrantes, ¿sí? X, y obviamente también parte de los ejes, porque en los ejes se cumple la igualdad, ¿no? De x por y igual a 0. Entonces el dominio es todo el primer cuadrante, todo el tercer cuadrante, positivo, positivo, negativo, negativo, perfecto. Como el 1, 4 está en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? La función, si nosotros hacemos la derivada y todo, vamos a corroborar que la función es de clase C1, ¿sí? Porque la función es continua en un entorno del punto sin problema, no es un punto frontero, no es un punto conflictivo ni nada. Vamos a calcular la función derivada, ¿sí? Entonces, esto sería, recuerden, el dominio de f, ¿sí? Vamos a calcular f respecto de y, por ejemplo, esto sin ningún orden en particular. Acá, para hacerlo más fácil, lo que se recomienda es tratar de expresar esto de una forma como una potencia, ¿sí? Para que sea más fácil derivarlo, ¿no? F de x y, pensémoslo, esto sería x por x a la 1 medio, o sea que esto sería x a la 3 medios, y luego tenemos y a la 1 medio, entonces acá es mucho más fácil derivarlo, ¿no? F de y, ¿sí? Respecto de esto nos va a quedar 1 medio por y a la menos 1 medio, ¿sí? Porque restamos 1, por x a la 3 medios, ¿sí? Entonces vamos a tener x a la 3 medios, todo esto sobre 2 veces raíz cuadrada de y. Con lo cual el dominio de fi también lo vamos a acotar, pero acá ya acotándolo a que, si bien tiene que ser x mayor que 0 y mayor que 0, pero va a ser mayor estricto, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener x mayor estricto que 0 e y mayor estricto que 0, ¿sí? X mayor o igual a 0 puede ser, pero y tendría que ser menor, o x menor o igual a 0 y menor estricto que 0, sin pequeña excepción. Pero ya les digo, como en este punto está incluido dentro del dominio o la función derivada es continua en un entorno del punto 1, 4, perfecto, no hay problema. Si hacemos lo mismo con la derivada de x, en este caso esto nos va a quedar como 3 medios por x a la 1 medio por y a la 1 medio. De vuelta, el dominio de la derivada de x vuelve a ser el dominio de la función original, o sea, x mayor o igual a 0 e y mayor o igual a 0, o x menor a 0 e y menor a 0, y menor o igual, ¿no? Y es continua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Las derivadas parciales primeras son continuas en un entorno de este punto, que es el que nos interesa. Con lo cual, f es C1, ¿sí? Si f es C1, por lo tanto, f es diferenciable en el punto este, que es el 1, 4, que nos garantiza, que es el que queremos calcular en definitiva. Un punto importante acá es el siguiente. Lo que piden en la parte B sería encontrar las derivadas direccionales máxima, mínima y nula que tiene la función en ese punto en particular. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? La idea sería tratar de entender lo siguiente. Si nosotros tenemos una función que es diferenciable en un punto, la derivada direccional se puede calcular como el gradiente de la función por el vector director. ¿Sí? Eso sería una de las consecuencias de las propiedades que vimos antes. Entonces, una de las formas, digamos, que podemos calcular esa derivada sin recurrir a la definición. Entonces, pensemos, ¿cuál sería el gradiente de la función en este punto que es el 1, 4? Bueno, lo que deberíamos hacer es las derivadas que ya calculamos, reemplazarlas cada una puesto en el punto 1, 4, porque fíjense que esto, básicamente el vector gradiente tiene como componentes a los dos vectores derivadas, a los dos escalares derivadas parciales de los dos puntos. Si lo reemplazamos y hacemos toda la cuenta al final, lo que nos va a quedar es un 3 en la primera derivada parcial respecto a x y un cuarto en la derivada parcial respecto de y. Entonces es el gradiente en el 1, 4. Entonces, cualquier derivada direccional de f respecto a un vector b en este punto, que es el 1, 4, va a ser el gradiente de f en el 1, 4, que es este vector que calculamos nosotros recién, por el vector de la derivada direccional, que es el AB, que es el que queremos calcular, ¿no? Eso sería un poco la idea. Igualmente, como la función es diferenciable por teoría, si esto es un colorario de que una función sea diferenciable, la derivada máxima se da en la dirección del vector gradiente. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, vamos a hablar de la derivada máxima, ¿sí? En este caso va a ser derivada de f respecto de b en el 1, 4, esto va a ser el mismo gradiente, ¿sí? ¿Y cuál es su dirección? O sea,
Cuando queremos calcular la dirección de un vector, calculamos el mismo vector, pero lo dividimos por su norma. O no es que lo dividimos, en realidad multiplicamos por 1 sobre su norma. Esta es la forma de llevar a un vector a su versor, ¿sí? Es decir, tratar de acortarlo a un vector de longitud 1 que sea paralelo al vector en definitiva. Entonces, en este caso, ¿sí? Como acá nos quedó 3, 4, si vemos el versor, que sería el gradiente del 1, 4 sobre módulo, ¿sí? Del mismo, eso lo que nos va a quedar es el vector, esto ya les digo haciendo la cuenta, esto nos va a quedar como el vector 12 sobre raíz de 145. Si los números no son muy lindos, pero ya les digo, no se preocupen porque no es la idea, digamos, en este caso. O sea que esto nos va a quedar, ¿no? Como 3, 1/4 por este vector que es el 12 raíz de 145, 1 sobre raíz de 145. En definitiva, cuando hacen el producto, acá lo que les va a quedar es raíz de 145 sobre 4. Entonces, ¿qué pasa? Por teorema, ¿sí? Esta es la derivada máxima. Y así como la derivada máxima se da en la dirección del gradiente, la derivada mínima se da en la dirección de menos el gradiente. Con lo cual es bastante sencillo, porque acá lo único que hay que hacer es a esta fórmula, ¿sí? Que ya calculamos, lo que hay que hacer es calcularla, pero ahora sobre menos el gradiente, es decir, sobre un vector que es opuesto o con la dirección, con la misma dirección, pero distinto sentido o sentido opuesto al vector gradiente que ya teníamos. Entonces esto nos va a quedar como 3, 1/4 y el vector menos el vector gradiente nos queda menos 12 sobre raíz de 145, menos 1 sobre raíz de 145 y en definitiva la derivada mínima va a ser la misma en módulo que esta, pero con el signo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo hasta acá? Sí, habría que dibujar este vector, pero fíjense, nosotros nos estamos moviendo, ¿sí? En torno. Fíjense que estamos hablando de las direcciones de los vectores, no necesariamente que estemos parados en el 1, 4. Entonces, recuerden siempre ustedes, todos los vectores de las derivadas direccionales son vectores que están en una circunferencia de radio 1. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a dibujar como, digamos, como se me ocurre a mí, ¿no? Digamos, este sería el vector gradiente, ¿sí? De f, en este punto, en el x0. Después tenemos el vector menos el gradiente de f, que viene así, ¿sí? Menos el gradiente de f que viene en este punto. Por teorías, otra de las cosas que nos preguntan es ¿dónde está la derivada nula? La derivada nula tiene que ser de un vector, ¿sí? Que sea ortogonal a los dos vectores gradientes. Porque fíjense que si existe un plano tangente, ¿sí? Si este es el máximo y este es el mínimo, en algún momento se anula. Si esto obviamente es positivo y negativo o viceversa, en algún momento se anula. Y por teoría se va a anular exactamente cuando estemos ante un vector ortogonal a los dos, ¿sí? Entonces acá lo ponemos por las dudas, ¿sí? Para el sentido ortogonal. Entonces en este caso, ¿sí? Para B en dirección nula, tenemos que buscar a un vector que su producto escalar nos dé 0. Acá con que cambiemos el signo de uno de los dos, alcanza. Entonces B nula puede ser directamente 12 sobre raíz de 145, ¿sí? O mejor dicho, al revés, ¿no? Menos 1 sobre raíz de 145 y 12 sobre raíz de 145 o viceversa. También esto es uno de los dos vectores, o el otro vector nulo sería menos este, con lo cual vamos a tener 1 sobre raíz de 145 y luego menos 12 sobre raíz de 145. Y ya con esto sabemos efectivamente que la derivada se va a anular. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.